Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 10. Unción o presunción. Unción o presunción. El título para esta noche, unción o presunción. ¿Qué es presunción? ¿Qué es presumir? El alardear de cosas que muchas veces no tenemos, aunque uno puede alardear de cosas que tiene. Pero la mayoría de veces esa presunción es simplemente creer que es algo sin ser nada, y la Biblia te dice que no tengas más alto concepto de sí mismo que el que debes tener, sino que debemos pensar de cada uno de nosotros con cordura, con aplomo, con madurez, con sensatez. Y cuando se trata de la unción, encontramos muchas cosas que seguramente las hacemos sin una mala intención, pero sin un respaldo de la palabra del Señor. Entonces hay quienes dicen: Señor, dame unción. ¿Alguna vez ha orado usted así? Dame unción. O alguna vez le dice: Señor, auméntame la unción. Entonces, realmente vamos a encontrar en este pasaje y en la explicación del mismo la respuesta a esto. Dice la palabra allí en el versículo 10, recuerde que estamos en el capítulo 19, versículo 10. Pablo está en la región de Éfeso, está predicando el Evangelio y dice: así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por la mano de Pablo, de tal manera que aún llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Y había 7 hijos de un tal Exeba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacía esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Pablo está haciendo su obra evangelística, está predicando, dice la Escritura, que estaba predicando al Señor Jesús, y en toda Asia se escuchaba no solamente de lo que Pablo predicaba, sino de la fama de Pablo, porque Pablo era un hombre que se dio a conocer por declarar su fe. Él no podía estar, así como cualquiera de nosotros, no podía estar en ningún lado, sino hablando siempre ¿de quién? Del Señor. A toda persona que se encontraba estaba hablándole allí y todo, pero había algo realmente grandioso, algo realmente especial. Dice que el Señor hacía milagros extraordinarios, no milagros simplemente. Quiero que por favor miremos el énfasis que hace Lucas para decir que los milagros que hacía eran ¿qué? Extraordinarios. Milagros extraordinarios. Una de las cosas que nos retó el Señor Jesús es que nosotros haríamos las mismas cosas que Él, o aún mayores. Y yo creo que pocos hombres en la historia realmente lo han alcanzado, pero puedo pensar atrevidamente que Pablo sí lo alcanzó. Porque la Biblia dice, no dice de Jesús eso, pero de Pablo dice que los milagros de él eran salidos de todo contexto, extraordinarios. Entonces uno se queda pensando y dice: ¿qué era lo que realmente tenía este hombre? ¿Qué era lo que tenía esto? Este hombre era un ungido de Dios. Un ungido de Dios. Ahora, cuando se trata de ungidos, ¿cuántos somos ungidos acá? A veces como que a la hora de responder como que viene una evaluación rápida. ¿Soy o no soy un ungido? A veces le pasa a usted: ¿será que sí soy un ungido? Sí, amén. Reaccionamos, no sé cuánto nos demoramos dudando, pero finalmente concluimos que sí somos ungidos, ¿no? Pues quiero decirle que sí, por supuesto que sí.
Cuando nosotros nos unimos a Dios, estamos ungidos. La palabra del Señor dice en la primera carta a los Corintios 6:17, primera carta a los Corintios 6:17, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. ¿Cuándo nos unimos al Señor? Cuando aceptamos que somos pecadores, cuando reconocemos que estamos perdidos sin Él y doblegamos nuestro ser para reconocer su grandeza y para reconocer que a través del Hijo de Dios que derramó la sangre en la cruz, somos salvos. Entonces, inmediatamente entramos en una unidad. Esa unidad es equivalente ¿a qué? A la unción. Esa unidad es equivalente a la presencia del Espíritu de Dios en nosotros. El Espíritu Santo viene a morar en la vida del creyente, aún siendo imperfecto, aún teniendo muchas cosas por cambiar, por ser liberado, pero a través de esa oración que llaman algunos la oración del penitente o la oración de arrepentimiento, la persona es ungida con el Espíritu Santo, porque ahora el Espíritu viene ¿a qué? A realizar una obra. Viene el Espíritu a empezar todo un proceso de liberación. Empieza a gestionar en cada área de nuestra vida, obviamente, si lo dejamos actuar. Empieza a gestionar todo una organización de cosas en nuestros sentimientos, en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, y empieza esa formación del Espíritu, pero ya estamos ¿qué? Ungidos. El asunto es, ¿puede un ungido del Señor hacer cosas como las que Pablo hacía? Es lo que usted dice, pero ¿qué dice la Biblia, hermana? O sea, si tenemos que someterlo a votación, entonces no sé si los que están allí conectados van a participar, pero no, como no es un asunto de democracia, sino un asunto de fe, realmente sí. Pero tenemos conceptos tan vagos, tan dispersos a la realidad de lo que nos dice la palabra del Señor, que la mayoría pensamos que no. Entonces, si esta persona acaba de conocer al Señor, pensamos que tiene que vivir un proceso. Hay quienes son más atrevidos y dicen que tiene que pagar un precio, para poder ser usado por el Señor, y eso es mentira. El precio está pagado, el precio lo pagó Cristo. Inmediatamente el Espíritu de Dios viene sobre la vida de cualquier persona que se arrepiente. Esta persona no solamente es ungida, sino está capacitada para hacer cualquier tipo de señales, prodigios, milagros y maravillas, porque el Espíritu es el mismo. Eso dice la carta a los Corintios. El que da los dones es ¿quién? El Espíritu. Los dones son diferentes, pero el Espíritu es el mismo. Está capacitado. Entonces, ¿por qué la gente no se mueve en eso? Porque desde que conocemos al Señor nos atan las manos. Desde que, bueno, ya no más, no me ayude más, por favor. Desde que conocemos, sí, porque o si no, hacemos una predicación a dúo. Entonces, desde que conocemos al Señor nos amarran las manos y nos dicen que estamos imposibilitados. El espíritu inmundo nos hace creer que no podemos. El espíritu inmundo, incluso si somos bautizados en lenguas, viene alguien y nos dice, pero esas lenguas sí son de Dios o serán del diablo. Usted hubiera escuchado mi trauma cuando el Señor, buscando el Espíritu de Dios para ser bautizado, y cuando hablé en lenguas, entonces no sabía si eran de Dios o eran del diablo. Qué cosas tan tremendas las que nos meten a nosotros. Y como nos atan a nosotros, nosotros atamos ¿a quién? Al Espíritu de Dios. Y le impedimos que se mueva con poder y gloria en nuestras vidas y a favor de otras personas. Pero yo, en medio de todo mi pecado y de toda mi maldad, tuve la fortuna de, antes de que la religión, bueno, fortuna no, digamos que la bendición, porque fortuna sonó feo, la bendición de que antes de que la religión me atrapara, fui atrevido. Y atrevido a la manera de que creí que podía echar fuera demonios, creí que podía sanar a los enfermos. Y suena atrevido cuando digo sanar a los enfermos, pero la Biblia dice y sanar a los enfermos. O sea, el Señor lo hace, pero usted tiene que moverse, usted tiene que creer, usted tiene que accionarlo. ¿Por qué? Porque se unió con el Señor. Ahora el Espíritu de Dios está anhelando
que usted se deje usar, que usted se deje de alguna manera llevar por Él a las cosas que tienen que hacer. Y por eso la iglesia, y cuando digo de la iglesia hablo de toda la iglesia, no solamente de esta, sino de la iglesia en general, la iglesia no se mueve en el poder del Espíritu, porque vive en ¿qué? En temores, en que no puedo, soy pecador, y vuelvo al punto, pecadores somos todos. Y si uno recién acaba de conocer al Señor, ha recibido perdón y se ha puesto, pero hay muchas cosas que tiene que cambiar, y así Dios, en medio de nuestra imperfección, se va a mover. Entonces, tenemos que tener claro que ahora estamos unidos al Señor. Ahora, no hay que pedir la unción, hay que tener a Cristo para ser ungidos. ¿Y se puede aumentar la unción? Eso sí se puede aumentar, claro que sí. Y decir que se aumenta realmente no es aumentar, sino es que a medida que usted aumenta su comunión con Dios, entonces usted se va a impregnar. La palabra unción significa untar, significa impregnar. De ahí viene la palabra ungüento. ¿Qué es un ungüento? Sí. Entonces se suscita que cuando más tiempo pasamos con Dios, más nos impregnamos de su gloria, más nos impregnamos de todo lo que Él es. Mire este ejemplo. En el libro del Éxodo, capítulo 34. Éxodo 34. Está Moisés allí. 33. Esto es Antiguo Testamento. El Espíritu de Dios todavía no venía a morar dentro de las personas, sino habitaba dentro de ellos. Moisés acaba de hacer un ayunito como esos que hacemos nosotros de mediodía. De 40 días, leí mal, discúlpeme. No, todos nos podemos equivocar. Acaba de hacer un ayuno de ¿cuánto? 40 días. No le duela la boca para decir 40 días. 40 días. Hizo un ayuno de 40 días y bajó con las tablas de la ley, estuvo hablando con Aarón, estuvo hablando con la congregación. Y dice, y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía, y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente. Y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que se entraba a hablar con Dios. O sea, yo no sé si usted leyéndolo alcanza a imaginar el nivel de gloria que tenía este hombre. ¿Por qué? Porque Moisés nunca dijo, como tal vez algunos en este tiempo atrevidos decimos, vive Jehová en cuya presencia estoy. No, él no hablaba, él lo mostraba a través de su rostro, a través de su vida. Eso es unción, eso no es presunción, es Dios desbordándose, no sé cómo explicarlo, es Dios saliéndose del ser humano, porque no hay absolutamente nada ni nadie que pueda contener a Dios. Eso es un nivel mucho más allá de lo que nosotros llamamos llenura. O sea, quiero que se imagine a Dios llenando cada molécula de lo que somos, cada parte de nosotros, y no encontrar dónde más llenar. ¿Y empezar a qué? A rebosar, a salirse de nuestras vidas. Ese nivel, óyeme bien, de Moisés está reservado para nosotros los hijos de Dios. Moisés no fue hijo de Dios. Moisés fue un sacerdote del Señor, un instrumento de Dios, el libertador, pero nunca fue un hijo de Dios, pero se movió en ese nivel. Nosotros somos hijos de Dios y a veces no alcanzamos ni siquiera a tener un espacio de oración con Él. Lo dejo ahí. La unción se impregna
La unción se impregna. Quiero que se imagine el pasaje que leímos de Hechos 19. Pablo estaba haciendo milagros. Oiga, tengo que recomendar una serie que me estoy viendo. ¿Cómo es que se llama? ¿De plomo? Ah, no. Se llama Los Elegidos. Me la dijeron el domingo. Dios me tiene tocado, me tiene pegado al televisor. ¿La vieron ya los estudiantes de homilética? Está en YouTube. O sea, me dieron una aplicación, pero en Netflix. Bueno, wow. A mí me dieron ganas hasta de ofrendar de lo tocado que estoy, porque dice, pague para que otros vean. Y si usted se paga, otras personas pueden verlo gratis. Oiga, tremendo. Y muestran a un Jesús todo el día haciendo milagros. Y yo me quebranté, dije, qué amor, que así tenía que ser. Desde por la mañana hasta por la tarde la gente haciéndole cola. Pero bueno, vamos con Pablo porque me salgo del asunto. Pablo está haciendo milagros. ¿Cómo eran los milagros de Pablo? Extraordinario. Y cuando Pablo se iba a descansar, su ropa seguía haciendo milagros. Perdón, ¿exageré? ¿O será que tengo una mala comprensión de lectura? Dice que tomaban sus delantales, que tomaban su ropa y solo con ponerlo sobre los enfermos se sanaban. O sea, Pablo no tenía que decir, ¡fuera! 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 Sino que acercaban la ropa de Pablo y los demonios no podían resistir la unción que se había impregnado dentro de los delantales y la ropa de Pablo. Santo, yo creo que Dios nos está llamando a romper estereotipos, a romper formas, a entrar en algo mucho más profundo que asistir a un servicio, en meternos con Dios de una manera realmente como debe ser, en intimidad, en comunión, en impregnarnos de Dios. Le voy a mostrar uno en el Antiguo Testamento, segundo libro de Reyes. Segundo libro de Reyes, capítulo 13. Versículo 21. Segundo libro de Reyes 13, 21. Y aconteció, bueno, lo están buscando, están sonando las Biblias, yo tomo agua. Dice, y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vinieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Explíqueme eso, por favor. ¿Un milagro? Bueno, sí. ¿Eliseo se movía en qué? En lo sobrenatural, un milagro. Pero es que Eliseo está muerto, hermano. Es que Eliseo murió hace rato. Son solamente sus huesos en una tumba y el cadáver, al tener el contacto con esos huesos, siente la unción y vive. O sea, cuando Eliseo decía, vive Jehová en cuya presencia estoy, no estaba bromeando. Se había metido tanto con el Señor que aún después de muerto, en su sepultura había unción, hermano. Discúlpeme, esto no tiene tal vez nada que ver con usted. Tal vez es Dios que me reta a mí. Tal vez es Dios que me está desafiando a mí. Pero si usted se siente desafiado, por favor, tómelo esta noche para usted. Porque eso es lo que necesitamos en este tiempo. Una iglesia con poder del Espíritu, no en presunción del poder. Porque a veces timamos, a veces decimos, Dios está aquí. Y no es mentira, porque Él dijo que donde hubiesen dos o más estaría ahí. Pero que Dios esté ahí no quiere decir que Dios no esté en el prostíbulo, ¿o no? Ahí sí me escaché. Claro, el salmista que dice, si subo a los cielos, ahí estás tú. Si estoy en la tierra,
estás tú. Si me escondiere debajo de la tierra, ahí estás tú. Dice, ¿a dónde huiré de tu espíritu? Dios está en todo lugar, y cuando nosotros decimos, Dios está aquí, claro, Dios está aquí. Lo que pasa es que la manifestación no se está dando, la manifestación no se está viendo, no se está sintiendo. Lamentablemente la gente llega enferma y se va de culto, pero enfermos. Yo creo que nos falta eso. Ahora, este hombre está muerto, a mí me desafía. Pablo está vivo, pero su ropa hace milagros, hermano. Y yo me quito la ropa y mi esposa la lleva así. En vez de agarrarla y abrazarla a ver si hay unción. ¿Ah? Pues no, esto es suyo. Santo. Claro, me pasará solamente a mí, ¿no? No, de verdad que hay algo ahí, algo. Tal vez tenemos mucha presunción, pero nos falta comunión para tener unción. ¿Qué hace la unción? Isaías 10:27, por favor. Isaías 10:27. Esta enseñanza está como para un domingo, pero Dios me la dio hoy y la suelto hoy. Isaías 10:27. 10:27. Está hablando del Señor Jesús. Este es un pasaje mesiánico. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. ¿Cómo se pudre el yugo? ¡Fuera! ¡Suéltalo! ¡Déjalo! ¡Suéltalo, gorila! Ah, no, ese es un disco. A veces es más a juro, a fuerza, que con el poder del Espíritu. Y Zacarías, ¿qué dice? No es con ejército, no es con espada. Y nosotros estamos a fuerza. Sí, finalmente Dios nos da la victoria. Gracias, Señor. Aleluya. No sé si es que Dios se compadece de vernos cansados o de la persona que estamos ministrando. Pero ¿qué tal si fuese con la unción del Espíritu? Que solamente nos acercáramos y el yugo se desvaneciera, se pudriera por causa del que está en nosotros, de un espíritu libre, de un espíritu que se mueve como quiere moverse. El yugo se pudre. Hechos 10:31, no lo busque, usted lo conoce. Cómo Dios ungió con poder y con Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿A qué equivale la unción? Presencia de Dios. ¿Qué demonio se puede resistir ante la presencia de Dios? Cuando llegaba Jesús, a donde las personas que estaban poseídas, los demonios le decían, cállese. Él tenía que decirle a los demonios, cállese, no me hagan quedar mal. Porque decían, tú eres el Hijo de Dios que has venido a atormentarnos antes de tiempo. Y a veces nosotros vamos a echar los demonios y nos toca decirle, cállese, no nos haga quedar mal. Santo. ¿Desafiante el pasaje? Desafiante. Y esto no se consigue diciéndole, Señor, dame más unción, ya la tienes. No se consigue con presunción. Como que si entre más tiemblas, más se mueve el Señor. No me imagino a Elías temblando, a Moisés temblando, a Pablo temblando. Yo me los imagino siendo personas normales. Yo me imagino a un Pedro de una manera extraña, porque dice que ponían los enfermos para que al pasar Pedro, o al menos tenía la sombra ungida. ¿Qué tenía la sombra de Pedro?
o al menos su sombra, por lo menos, bueno, no se puede acercar, que pase su sombra. Y cuando pasaba, se sanaban los enfermos. Claro, nosotros podemos argumentar a nuestro favor que eran otros tiempos, claro. Ahora los tiempos son de tecnología, de muchas cosas, y podemos hacer más cosas, hermano, y no lo hacemos. Si la ropa de Pablo sanaba enfermos y liberaba endemoniados, ¿cuánto podemos hacer nosotros a través de la internet? ¿Cuánto podemos hacer nosotros con todo lo que hoy tenemos a nuestro alcance? Pero hemos caído en un adormecimiento, hemos caído en negligencia, hemos caído en tantas cosas que básicamente no nos dejan ni siquiera creer que lo podemos hacer, mucho menos intentarlo, mucho menos hacerlo. Y la gente ¿a dónde sigue yendo? A donde el brujo que le propone sanidad inmediata. La gente sigue acudiendo a la oscuridad, a las tinieblas, porque nosotros no estamos cumpliendo la función de ser luz en medio de la oscuridad. Porque nos conformamos con buenos sermones y a veces no tan buenos. Porque nos conformamos con venir a cantar al templo, porque estamos contentos con la vida que llevamos y tal vez no hemos entendido que realmente Dios nos ungió con Espíritu Santo y con poder para ir haciendo bien, para sanar a todos los oprimidos por el diablo, para sanar los enfermos, para hacer lo que tenemos que hacer. Pero ¿cómo hacerlo si nosotros mismos estamos enfermos? ¿Cómo hacerlo si muchas veces los endemoniados somos nosotros? ¿Cómo hacerlo si muchas veces realmente la opresión está sobre nuestra vida? Pues vamos a tener que ir al Dios del cielo. Vamos a tener que dejar que su espíritu rompa en nosotros conceptos, parámetros religiosos que hemos acariciado durante muchos años. Vamos a tener que atrevernos y ser osados o pasar vergüenza como los hijos de Exeba. La unción no se puede comprar. La unción no se compra. Hace unos viernes compartí, ni se compra ni se vende. Hechos capítulo 8. Hechos 8, 17 al 19. ¿Recuerda usted a Simón el mago? Está mirando esto y dice, entonces les imponían las manos y recibían al Espíritu Santo. O sea, eran ungidos, ponían las manos sobre ellos y ¿qué pasaba? Unción, el Espíritu pasaba sobre las vidas de aquellos a los que les imponían las manos. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dame a mí también este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios, quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. La unción no se consigue con títulos. Podemos tener todos los títulos de teología, todos los cursos de avivamiento. Podemos asistir a las reuniones más ungidas y no es de esa manera. Yo recuerdo a una persona que tiene un ministerio grande y yo recuerdo ir y recuerdo escuchar que la unción se transmitía. Sí, la imposición de las manos trae el Espíritu Santo, pero es un momento que viene sobre nuestra vida. O sea, no crea que es que ya, ¡fua! Nosotros sí, tóqueme para. No, necesitas que Dios que está en ti, ese Dios que está en mí, tenga la libertad para hacerlo. Nosotros tal vez como este hombre Simón no ofrecemos dinero, o tal vez sí, hacemos una siembra por la unción, a veces somos del talante de Simón el mago, a veces creemos que por asistir a un curso, al otro, al seminario, a esto, vamos a obtener lo que se obtiene en el lugar secreto.
lo que se obtiene en la comunión con Dios, ayunando, pidiendo al Dios del cielo libertad para que el Espíritu de Dios se mueva en nosotros. Entonces, la unción no se compra, no. No tramamos a Dios diciéndole, tantos años de universidad en teología. No, nuestra teología no sirve para nada. Discúlpeme. A veces nos sirve para envanecernos, a veces nos sirve para ufanarnos o para presunción. Por eso el título es unción o presunción. No. Y viene alguien, tal vez sin títulos, tal vez alguien sin tanta teología, tal vez apenas escasamente sabiendo leer, como le pasó a los discípulos. Usted mirará en Hechos de los Apóstoles cuando decían, estos son tipos sin letras del bulbo, estos no tienen ni nada. ¿De dónde aquí hablan tanto? ¿De dónde aquí hacen estos milagros? Estaban con Dios. ¿Qué tal si nos arriesgamos a buscar al Señor? ¿Qué tal si nos atrevemos a hacer lo que tenemos que hacer? Hechos, capítulo 19. Versículo 13 al 16. Hechos 19, del 13 al 16. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Exeba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Estos hijos del tal Exeba pensaban que entre más hartos más fluía. ¿Lo ha visto en algún lado? Oremos, hermano, por este, y se viene todo el mundo a ponerle la mano. No son cuántos vienen, sino cuántos son ungidos. Dios no necesita una multitud, sino necesita uno que se disponga. Uno solo que esté ungido. Pero estos venían de a 7. Yo recuerdo en varias reuniones que fui, vamos a orar por esto, venga, vamos a orar por él, y venía el uno y el uno le ponía la mano acá, el otro le tocaba. Todos querían tocarlo como si tuvieran algo especial en las manos, y después de media hora de orar y de hacer fuerza, gestos, hablar en lenguas y todo, salía atrás. ¿Le duele, hermano? Pero más poquito. Queriendo pues ayudar a... ¿Sí? No se preocupe, hermano, eso es progresivo. Dios ya empezó a hacerlo. Al día que este se muera va a estar bien. Porque queremos excusar nuestra incapacidad, nuestra mediocridad, diciéndole, eso fue que le faltó fe, hermana. ¿A quién le faltó fe? Nos faltó a nosotros comunión con Dios, intimidad, porque realmente las personas que curaba el Señor no tenían fe. Algunos creían en Él, otros no. Llamó a 10 leprosos, vengan, los sanó. Pero cuando usted vio al Señor, no. Entonces, estos venían en masa, a ministrar en masa, en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco. O sea, este espíritu no era, dijo, a Jesús conozco. Y también sé quién es Pablo. O sea, Pablo tenía reputación en el infierno. ¿Cuál será nuestra reputación en el infierno? O sea, ese es de acá. Sí, ese es vecino. No, aquí dice, no, nosotros conocemos quién es Pablo. Conocemos a Jesús y sabemos quién es Pablo. O sea, tenían respeto por el nombre del Señor. ¿Y respeto por quién?
Por los 7 no. Pero vosotros, ¡y qué pregunta! ¿Y ustedes quiénes son? Santo. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. En otras palabras, ¿cómo huyeron? Avergonzados. Avergonzados por el infierno. Dios tenga misericordia de nosotros y nos ayude realmente a hacer las cosas no a la manera de la religión, no a la manera de la iglesia, sino a la manera de ¿quién? De Dios. Que nos ayude a ser esforzados y valientes para buscar realmente en intimidad su presencia, para poder intimar con el Espíritu de Dios. Tal vez no resplandezca nuestra cara como la de Moisés, pero sí se puede sentir la unción a través de nuestras vidas. Que nos impregne de tal manera que todo lo que somos rebose de la presencia. Que podamos, sin alardear o presumir, realmente hacer sentir a las personas que hemos estado en la presencia de Dios. Que en verdad podamos dejar que ese poder fluya a través de nuestras vidas para que los yugos se pudran, para que solamente, como dice Marcos, poniendo las manos sobre los enfermos, sean sanos, sin tanto escándalo, sin tanta cosa, sino simplemente poder fluyendo. ¿Recuerda al Señor Jesús? ¿Qué hizo la mujer del flujo de sangre? No lo tocó a él. ¿Qué tocó? Su ropa, solo su ropa la tocó. Y al tocar su ropa, el Señor dijo, poder salió de mí. ¿Qué había en su ropa? Impregnado de la gloria de Dios. Y que realmente no pretendamos conseguir lo que es del cielo en un lugar equivocado. No, eso no lo vamos a conseguir en hombres, no lo vamos a conseguir en ninguna universidad, en ningún instituto, no lo vamos a conseguir en ninguna otra forma, sino humillando nuestro corazón delante del Señor en el lugar secreto, reconociendo que somos unos miserables negligentes y que conociendo lo que tenemos que hacer, preferimos hacer otras cosas antes que buscar a Dios. De esa manera nos vamos a levantar y no tendremos que avergonzarnos delante de ningún espíritu inmundo, sino simplemente ver cómo Dios lo hace de una manera magistral. Padre bueno, he hablado, Señor Dios, tu palabra una vez más y con la plena seguridad de que antes de hablar, Señor, a cualquiera, Señor Dios, de mis hermanos me ha hablado primeramente a mí. Ten misericordia y perdónanos. Perdóname, Señor, porque realmente, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, no hemos hecho lo que debíamos hacer, Señor. Que sea tu mano poderosa, Padre mío, Señor Dios, glorificándose en nuestras vidas de una manera especial. Deja la cámara quieta. En el nombre de Jesús, Señor, glorifícate, Rey, y haz, Padre mío, resplandecer tu vida sobre nosotros. Despierta nuestro espíritu para que haya una necesidad grande y poderosa por buscarte a ti. Que el ir a tu presencia no sea meramente, Padre mío, Señor, buscando suplir una necesidad o arreglar una circunstancia, sino que podamos, Señor, encontrarnos contigo e impregnarnos de tu amor, de tu grandeza, de tu verdad. En el nombre de Jesús, oro para que se despierte el Espíritu Santo en nuestras vidas, en Hermón, para que podamos ir mucho más allá, Padre Santo, Señor,
de decir o presumir que somos ungidos. Espíritu de vida, por favor, quita todas las formas que Satanás ha colocado en nosotros, temores, cosas que no son, y llévanos, Señor, a la grandeza de ser instrumentos en tus manos. En el nombre de Jesús, envío palabra de libertad y sanidad sobre la vida de Daisy Linares y su mamita Dora. Glorifícate en ella, Señor, que por tu gracia y tu misericordia tu Espíritu ministre esta noche sus vidas. También Norma ora por sus hermanos para que puedan, Señor Dios, venir a orar los viernes al culto. Pide para que venga masivamente la iglesia a buscar la presencia. En el nombre de Jesús, glorifícate, Rey de los santos, de una manera especial, Señor, y engrandécete, por favor, de una manera especial.